Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿cómo se explica que Ecuador tiene el mayor número de muertes per cápita por el coronavirus de toda América Latina? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Guillaume Long, analista político de CIPER, el Centro de Investigación en Economía y Política y ex canciller de Ecuador. Guillaume Long, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. En días recientes, el New York Times publicó un artículo bajo el título de "El número de muertos en Ecuador durante el brote está entre los peores del mundo", y dice textualmente: la cifra de muertes en el país es 15 veces más alta que el registro oficial de víctimas del coronavirus, según un análisis de los datos de mortalidad realizado por el New York Times. ¿Cómo se explica esta enorme diferencia entre la realidad y los datos que publicaba el gobierno del presidente Lenín Moreno? Bueno, creo que son dos razones principales. La primera es la ausencia de pruebas. El gobierno inicialmente ofreció 2 millones de pruebas que iban a llegar supuestamente al Ecuador. Luego tuvo que, pocos días después, reajustar la cifra a 200.000 y hasta ahora no hay claridad exactamente sobre cuántas pruebas han llegado. Entonces, evidentemente, en ausencia de pruebas hay un subregistro muy importante. Pero la segunda, que me parece todavía más preocupante, es el negacionismo desde el primer momento, ¿no?, de parte del gobierno, de no querer reconocer la envergadura del problema, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Entonces, durante varias semanas tuvimos un gobierno subregistrando el número de casos y de muertes, e incluso cuando ya estaban surgiendo estas imágenes terribles de fotos, imágenes de la tragedia en las calles de Guayaquil, estos cuerpos que habían sido abandonados en las calles de Guayaquil, el gobierno seguía negando la realidad, hablando de noticias falsas que circulaban supuestamente en redes sociales, y se demoró varias semanas en sincerarse. Creo que en este momento ya estamos con un gobierno que más o menos reconoce la envergadura del problema, pero todavía con, digamos, graves problemas en la cantidad exacta de fallecidos, lo que a su vez genera una grave crisis de confianza. Creo que a la final la mejor estadística va a ser la diferencia entre el promedio normal de fallecidos, digamos que tendríamos año tras año en un periodo dado. Entonces, el promedio normal de fallecidos durante el mes de marzo y abril, y habrá que contrastarlo con el número de fallecidos que hemos tenido durante esta pandemia. Creo que estamos viendo de que probablemente esta diferencia oscila para el Ecuador alrededor de 10.000 personas fallecidas adicionales a lo que tendríamos normalmente durante este periodo. Estaríamos quizás hablando, digo quizás porque eso no está confirmado, de alrededor de 10.000 fallecidos en el Ecuador por COVID-19. Bueno, tú hablabas de la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil, una ciudad costera, la ciudad más poblada del Ecuador. Justamente en el artículo del New York Times dice que durante las primeras 2 semanas de abril las muertes fueron 8 veces mayor que las habitual, incluso mucho mayor que en el caso de la ciudad de Nueva York, que era 4 veces mayor. Y tú justamente hablabas de esas imágenes que horrorizaron al mundo entero, en donde se veían cuerpos, cadáveres, producto del coronavirus, dejados en la calle, abandonados en la calle. Estaban también reportes de hospitales que están diciendo los cadáveres estaban tirados en el piso, en sillas de ruedas, en camillas. Contaba un enfermero de un hospital de Guayaquil, dice, los amontonábamos en el baño hasta que teníamos 8 o 10 y los vinieran a buscar. Y ese enfermero también tenía una anécdota desgarradora, porque los ponían en fundas negras de plástico, dice, como si fuera un maletín, sin ningún tipo de identificación. Entonces decía que los familiares, que Guayaquil, como tú sabes mejor que nadie, es una ciudad que está sobre el Ecuador, la temperatura de 30 y 32 grados centígrados es lo normal, y dice que después de una semana o 10 días en donde los familiares andaban buscando los cuerpos, venían al hospital, y cuando los familiares trataban de reconocerlos
Dice, rompían la funda y entonces los fluidos salían. Eso era un desastre sanitario. Es decir, Guayaquil vivió, alguien lo comparó con Wuhan, con la ciudad china donde empezó todo esto. ¿Esto ha sido un dramático tragedia sanitaria? Sí, yo creo que un desastre sanitario de gran envergadura, fruto de la cantidad de muertos del coronavirus, pero también del hecho de que cundió el pánico en Guayaquil, muchas personas se asustaron, tuvieron miedo al contagio, incluyendo personas que trabajaban en el sistema sanitario y también en funerarias. Se cerraron varias funerarias, el Estado no intervino a tiempo como para reabrirlas y entonces las personas, al no poder enterrar a sus muertos, los tenían en sus casas, luego de varios días en la casa. Ya hablaste del calor en la ciudad de Guayaquil, en las calles, luego en las puertas de los hospitales, y finalmente eso afectó no solamente a las víctimas del coronavirus, sino en general a los fallecidos en la ciudad de Guayaquil, un cuello de botella que hizo colapsar todo el sistema y bueno, vimos estas imágenes trágicas en la ciudad de Guayaquil. Guillaume, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Guillaume Long, él es analista político de CIPER, el Centro de Investigación en Economía y Política y ex canciller de Ecuador, de cómo se explica que Ecuador tiene el mayor número de muertos per cápita por el coronavirus de toda América Latina. Ya regresamos. Continuamos conversando con Guillaume Long sobre cómo se explica que Ecuador tiene el mayor número de muertes per cápita por el coronavirus de toda América Latina. Guillaume Long es el analista político de CIPER, Centro de Investigación en Economía y Política y ex canciller de Ecuador. Guillaume, tú has escrito un artículo precisamente para tu organización, para CIPER, bajo el título de Cómo Ecuador descendió al caos del COVID-19. Mi pregunta es, ¿cómo se explica que ha tenido tan pobre respuesta de salud pública del presidente Lenín Moreno ante esta pandemia? Creo que hay diferentes causas, hay algunas causas inmediatas. Claramente el Estado se demoró mucho en actuar en aquel momento crucial cuando se inicia la crisis, la pandemia. Hay que actuar muy rápidamente. Permitieron un partido de fútbol en Guayaquil con 17,000 personas presentes y bueno, en general se demoraron mucho en declarar las diferentes medidas que había que declarar de forma temprana, pero claramente también hay causas de mayor alcance. En general, el gobierno de Lenín Moreno ha hecho recortes muy importantes en el sistema de salud, sin número de trabajadores del sistema de salud que han sido despedidos. Bueno, en realidad sabemos que son alrededor de 3,680 en el año 2019 y otros 3,000 ahora en febrero, justo cuando iniciaba la pandemia, fueron despedidos del Ministerio de Salud. Estamos hablando de casi el 9% de la planta de trabajadores de salud del ministerio. Eso no es menor. Recortes en inversión muy importantes, de 300 millones de inversión anual en el sistema de salud en el 2017 a apenas 130 millones ahora. Es decir, digamos, un neoliberalismo, políticas neoliberales de achicamiento del Estado, de reducción del gasto y la inversión en la salud, que también sin duda reducen la capacidad del Estado de hacer política pública y de reaccionar frente a la pandemia. Y entonces, ¿cómo comparas la posición de este gobierno respecto a cómo encara la salud pública como cómo la encaró el gobierno precedente de Rafael Correa? Bueno, es exactamente lo contrario. Mientras en el periodo actual hay recortes en el sistema de salud, en el periodo anterior hubo un gasto histórico, una inversión histórica en salud, con un sistema de salud que se institucionalizó, con tipología de infraestructura, con hospitales de gran envergadura tipo A en las ciudades, tipo B y luego más pequeños, tipo C en los lugares más rurales. De hecho, Guayaquil había sido identificada como la ciudad donde más carencia había de infraestructura de salud. Se necesitaban más camas, más capacidad pública hospitalaria. Se construyó, hubo una inversión histórica en el sistema de salud durante la presidencia de Rafael Correa, y lo que es lo contrario de lo que está sucediendo en este momento, con un acompañamiento por parte del Fondo Monetario Internacional y, digamos, el retorno de la austeridad, que significa recortes muy graves en el sistema de salud.
El presidente Donald Trump este pasado viernes en Twitter dijo, y lo cito textualmente, gran conversación con el presidente Lenín Moreno de la República del Ecuador. Estaremos mandándoles respiradores artificiales que necesitan desesperadamente los que hemos producido recientemente y ayudarlos de otras maneras. Están luchando duramente contra el coronavirus. ¿Cuánto apoyo tiene en realidad el presidente Lenín Moreno? ¿Tiene liderazgo en el medio de esta pandemia? Yo creo que el grave problema del Ecuador en medio de esta pandemia ha sido justamente la falta de liderazgo, ¿no? El liderazgo en tiempos de crisis es muy importante. Cuando hay en la mañana un viceministro X diciendo una cosa y en la tarde sale el ministro a decir exactamente lo contrario, y ha pasado en numerosas ocasiones a lo largo de esta crisis en el Ecuador, ¿no? Teníamos hace poco un viceministro de Salud diciendo que 1.700 trabajadores de la salud habían sido contagiados. En la tarde o el día siguiente sale el ministro a contradecirle, a decirle que son apenas 470, y así constantemente, también con los datos de los fallecidos, diferentes sectores del gobierno contradiciéndose, un presidente ausente, luego saliendo con un mensaje poco claro a culpar al gobierno anterior porque su mayor preocupación es en realidad luchar contra el correísmo, es decir, una suerte de desastre comunicacional que demuestra la falta de liderazgo. Eso no ayuda. Y a nivel internacional estamos viendo muchas cosas contradictorias. No veo realmente que la administración Trump le esté dando un gran apoyo a Lenín Moreno. Yo creo que Trump tiene sus propios problemas. Hay mucha retórica, pero poco apoyo tangible, real, por parte de los Estados Unidos, que está batallando de hecho con su propia crisis en Nueva York, y en realidad no estamos viendo en la práctica ni transferencia de recursos ni nada todavía. Y en lo que va planificado para el año 2021, más bien Ecuador sería un recipiente de recursos por parte de los Estados Unidos muy modesto. Estamos hablando de 18 millones de dólares, que frente a los miles de millones de dólares que necesita el Ecuador en este momento para poder paliar la crisis, reactivar la economía y salvar vidas, no significa absolutamente nada. ¿Y cuáles dirías tú que son entonces los planes futuros que tiene el presidente Lenín Moreno para atacar esta pandemia? Bueno, el presidente Moreno anunció esta semana que va a suavizar más bien las medidas de cuarentena y de aislamiento. Desde el 3 y 4 de mayo ya hay medidas que han sido anunciadas por parte del gobierno. Estas han sido muy criticadas en el Ecuador, porque el Ecuador todavía está en un momento muy vulnerable de la crisis. Si es que se abre y se permite que las personas vuelvan a salir, podríamos volver a caer en una situación de crisis. Y lo que ha anunciado esencialmente, librándose un poco de responsabilidad, es que ya a la final va a ser decisión de los municipios. O sea, poco le tiró la pelota a los municipios que tomen la decisión de hasta qué punto abren, hasta qué punto suavizan las medidas de cuarentena. Entonces, de nuevo, un poco falta de liderazgo, falta de presencia del Estado central, dejándoles la opción a los municipios de decidir por sí mismos. Eso no es el liderazgo que se requiere en este momento frente a la envergadura de la crisis que está enfrentando Ecuador. Te invito, Guillermo, a hacer una nueva pausa, y cuando regresemos estaremos hablando también de qué está pasando también en otros países de América Latina respecto a esta pandemia del coronavirus. Estamos hablando con Guillaume Long. Él es el analista político de CIPER, Centro de Investigación en Economía y Política. Ya volvemos. Continuamos conversando con Guillaume Long, analista político de CIPER, el Centro de Investigación en Economía y Política, y ex canciller de Ecuador. Guillaume, hay consenso entre todos los analistas que parte de la estrategia de los gobiernos
de conservadores de derecha, ya sea que reemplazaron a los gobiernos progresistas o que ya estaban, y la combinación de ambas ha sido desmantelar la integración latinoamericana y las organizaciones, los organismos de integración tales como por ejemplo UNASUR y CELAC. Es así que en el caso de Ecuador, tú lo conoces mejor que nadie, el presidente Lenín Moreno llegó hasta desmantelar la sede de UNASUR en Ecuador. La pregunta es, ¿eso pudo haber tenido algún impacto en encarar como región esta lucha, este combate contra la pandemia del coronavirus? Está claro que unidos los latinoamericanos podremos enfrentar los retos que nos plantea el futuro de manera mucho más ágil y fuerte y estratégica que divididos, evidentemente, y eso yo diría en todos los aspectos, incluyendo aspectos fundamentales de economía, de desarrollo, de democracia, de seguridad, pero por supuesto también en el ámbito de la salud. De hecho, la UNASUR podía, en el caso de desastres naturales, ya estábamos empezando a trabajar en ello, nosotros lo vivimos en carne propia cuando hubo el terremoto del 2016, podíamos aprovechar las diferentes fortalezas de los diferentes países, la capacidad instalada de cada país, la infraestructura disponible de cada país para tener una respuesta con cierta escala, mucho más efectiva, unidos que divididos. Pero además, la UNASUR también había creado un instituto de salud con sede en Río de Janeiro, que está realmente empezando a tener cierto músculo y a dar respuestas a diferentes problemas de salud pública de la región. Entonces, es evidente que esto es fundamental. Pero por si eso fuera poco, es evidente que muchas de las respuestas en este momento van a ser respuestas económicas. Ya lo están pidiendo varias voces, ¿no? Moratorias sobre el pago de la deuda, por ejemplo, que se puedan emitir derechos especiales de giro, los famosos DEX, como se los emitió en la crisis del 2009 para reactivar la economía. Necesitamos que el Fondo Monetario Internacional emita esa canasta de monedas para que los bancos centrales de la región tengan liquidez. Bueno, eso se pide, se exige de forma política, evidentemente con mucho mayor fuerza si uno está unido que si uno está dividido. En el caso de Los Angeles Times, por ejemplo, saca un artículo justamente este pasado lunes y dice: los críticos han advertido que la posición del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que de paso tiene el apodo de el Trump de los trópicos, el hecho que él niega la pandemia del coronavirus como una leve gripe, podría, dice, tener un desenlace apocalíptico. Yo creo que hay dos grandes riesgos en este momento para América Latina y para el mundo frente a la pandemia. La primera es la reacción, digamos, anticientífica, ¿no? Aquella negacionista de que es la gripecita, la típica reacción de Jair Bolsonaro y yo diría incluso la reacción temprana del presidente Trump. Ese es el primer gran riesgo. El segundo riesgo es la reacción neoliberal, ¿no? Aquella de la austeridad. Lastimosamente, estamos viendo que en América Latina muchas veces somos más fundamentalistas. Los economistas latinoamericanos, los gobiernos latinoamericanos son más fundamentalistas que incluso, yo diría, sus amos allá en el norte que les dan los consejos, porque los amos les dicen, haz lo que digo, pero no lo que hago. La prueba es que la Unión Europea acaba de flexibilizar algunas medidas de austeridad, el déficit fiscal limitado del 3%, ya les dieron rienda suelta a los países para que lo rebasen. Los propios Estados Unidos probablemente en este momento estamos ante un déficit fiscal del 18%, porque se requiere gasto, se requiere Estado para poder enfrentar la pandemia. Y sin embargo, en muchos países de América Latina hay este miedo de que los bancos centrales suelten liquidez, hay ese miedo a invertir para salvar vidas, a gastar para salvar vidas, y yo diría incluso a gastar para medidas anticíclicas que vamos a necesitar en el futuro para revertir esta grave recesión económica, por no decir depresión económica que se nos viene. Ese es el segundo riesgo, ¿no? El fundamentalismo, la ortodoxia neoliberal, cuando lo que necesitamos en este momento es salvar vidas, es ayudar a personas que viven mucho en la economía informal, ¿no? Que dependen del ingreso diario, que no tienen salario, que dependen del ingreso diario para poder sobrevivir. Bueno, para eso se necesita un Estado que pueda hacer labor social, que pueda hacer transferencias directas a los más pobres, y eso no se logra con la ideología neoliberal. Precisamente, analistas llegan a la conclusión de que atravesar justamente esta dolorosa pandemia es el claro ejemplo de que muestra que en realidad
no se puede gobernar para el capital, como en el caso estamos hablando de Brasil, que le está vendiendo la Amazonía a las grandes empresas y tomando todo tipo de acciones contra la población, que no se puede gobernar para el capital, sino que se debe gobernar para la gente. Yo creo que esa crisis demuestra para la humanidad de que es tiempo de que volvamos a darle supremacía al ser humano por encima del capital. Y lo que hemos tenido es supremacía del capital sobre el ser humano. Como siempre decíamos nosotros en Ecuador, el mercado es importante, puede ser un gran siervo, pero es un pésimo amo. El fin de toda la acción pública debe ser el ser humano y obviamente su salud, que es primordial. En Estados Unidos hubo un gran debate justamente que es el cuidado de salud para todos y justamente decían que esto es un derecho y no, por ejemplo, un privilegio. En el caso de Chile, por ejemplo, se ha copiado exactamente el formato de los Estados Unidos y quien no tiene un seguro médico cuyas, por ejemplo, las operaciones son extremadamente caras, puede quedar absolutamente abandonado, como también sucede en los Estados Unidos a quienes no cubren el seguro de salud. Es decir, ¿realmente es un derecho o es un privilegio el cuidado de salud? Yo creo que Chile y Estados Unidos, hay otros ejemplos, pero Chile y Estados Unidos son dos grandes ejemplos de una pandemia que va a ahondar aún más las grandes desigualdades que existen, por ejemplo, frente al acceso a la salud, ¿no? Es increíble, pero en Estados Unidos muchas personas no tienen seguro de salud, aquellas que sí lo tienen todavía les resulta carísimo y esto va a ahondar aún más esa desigualdad. Chile es otro caso paradigmático. Tenemos que tener sistemas de salud que se basen en el derecho universal del acceso a la salud. Tenemos que tener sistemas de salud en los cuales los más pobres, los más desposeídos, no sean excluidos de los mismos. Esa pandemia es un gran despertar para la humanidad de qué es lo que tenemos que priorizar en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que debemos priorizar? Y si es que no priorizamos la salud nuestra, de nuestros hijos y también de las personas mayores que están siendo las grandes víctimas de esta pandemia. Entonces, ¿qué somos como civilización? ¿Qué somos como especie? ¿Qué somos como sociedades? Y creo que, bueno, de esta crisis también hay, de todas las crisis pueden surgir oportunidades y hay que realmente asegurarnos de que la oportunidad sea darle importancia a la salud, privilegiar la salud por encima de cualquier otra cosa. Guillaume Long, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.